Muy buenos días para todos, la teleaudiencia de Ocaña y de la región. Una cita más con la cultura desde el restaurante Barbatuscas. Vamos a recordar que se cumple el 14 de diciembre 447 años de la fundación de Ocaña y hoy vamos a tocar ese tema que nos parece pues importante y de paso recordarle a todos los ocañeros algo sobre nuestra historia en el poco lapso que tenemos del programa. Pero antes quisiera enviar a nombre de la Academia de Historia una cordial felicitación a la Asociación de Municipios del Catatumbo, provincia de Ocaña y sur del Cesar, bajo la dirección ejecutiva de Emiro Cañizares Plata, por el extraordinario evento que hicieron de presentación de 14 municipios, sus grupos culturales, sus danzas, su música y los videos promocionales que fueron realmente exitosos. De igual manera, la presentación oficial del Fondo de la Corporación Mixta de Turismo del Catatumbo y provincia de Ocaña. Este tipo de actividades pues hay que exaltarlas ante la opinión y le solicitamos cordialmente a los alcaldes que no dejen sola esta entidad, que la fortalezcan cada día, porque el trabajo que viene haciendo es muy interesante. Sin más preámbulos, vamos a comenzar a hablar de la historia de Ocaña de una manera sintética. Jesús Casanova, Pedro Santana Barbosa. Claro, y Pedro, muy buenos días o buenas noches para la audiencia. Estamos grabándolo de día, pero esto se transmite de noche, ¿no? A ver, Círalo, la verdad es que, aunque ya hemos tocado tangencialmente algunos elementos que tienen que ver con la historia de Ocaña, pienso que ante la cercanía de nuestra fecha, de la fecha de la fundación, vale la pena que hagamos un recuento sucinto, breve, que le permita a la vasta audiencia de TV San Jorge tener una idea del por qué. ¿Cuál fue el objetivo? ¿Qué se buscaba con la fundación de esta ciudad, cierto? Recordemos obviamente que estamos hablando de la segunda mitad del siglo XVI. Y recordemos igualmente que la penetración, digámoslo, del elemento blanco, el elemento español al interior del territorio colombiano se efectúa básicamente siguiendo el curso del Río Grande de la Magdalena, en el caso de Gonzalo Jiménez de Quesada, y por la parte sur del país, siguiendo la ruta de Sebastián de Belalcázar, que venía de lo que es hoy Ecuador, que venía de las huestes de Pizarro. Él se le sublevó, se le insubordinó y emprendió camino propio en búsqueda del famoso Dorado. Al igual que Gonzalo Jiménez de Quesada, supuestamente buscando los orígenes del Río Grande de la Magdalena, pero en el fondo es donde diantres se encontraba ese famoso territorio repleto de oro, como era el aliciente mayor de los españoles. Entonces, estos dos corrientes de penetración al interior del país se dan entre los años 30 y 40. En ese lapso, en ese interregno de 10 años, se produce tanto la penetración de Belalcázar y su gente, y la de Sebastián y la de Gonzalo Jiménez de Quesada. De allí en adelante se inicia todo un poblamiento lento pero firme de lo que es la región nororiental de Colombia, iniciando obviamente por la fundación de Tunja, que se da un año después de la de Bogotá. Gonzalo Suárez Rendón, exactamente el día agosto del año 39, el 6 de agosto del 39, funda Tunja. Y después de Tunja sigue lo que es San Gil, luego sigue Pamplona, hacia el 48, 49, se me escapa exacto, 49. Bueno. Y cuando se funda Pamplona, Pedro y Luis Eduardo, surge la imperiosa necesidad de buscar un camino expedito, un camino corto, un camino que les permita acceder a la costa. ¿Cuál era la ruta? Devolverse por donde ven llegando. O sea, hacer el recorrido otra vez por San Gil, Santa Fe, caer al Magdalena, en La Dorada u Honda, y luego coger río abajo. Era un trayecto excesivamente largo. La otra alternativa, vía Lago de Maracay, pero peligrosísima. Entonces había que buscar un camino, repito, más corto.
Y en la búsqueda de ese camino es que surge la fundación de lo que es hoy nuestra hermosa y querida Ocaña. Tercer proyecto poblador ordenado por el Cabildo de Pamplona, porque recordemos que Pamplona es la que envía la expedición de Francisco Fernández o Hernández, y que después de varias incursiones pues llega a lo que se ha denominado tradicionalmente como Valle de los Acaritamas, pero volvamos a recordar a la audiencia que el nombre Acaritamas no nos aparece en ningún documento de la colonia, ni en Bogotá, ni en Santa Marta, ni en ninguna parte. Pero lo guardamos por tradición y lo seguimos utilizando. De hecho, la revista de la Academia de Historia se llama Revista Acaritama, y bueno, es digamos que más bien romántica la cosa. El poblamiento del oriente colombiano tiene dos fases. La fase de Pamplona, que involucra el occidente de Venezuela, y la fase de Ocaña, porque una vez que se funda Ocaña comienza la otra embestida del poblamiento blanco hacia lo que hoy es el sur de Cesar, sur de Bolívar, y lo que hoy conocemos como los municipios de la antigua provincia de Ocaña. Es otra fase del poblamiento blanco en el oriente colombiano. Por eso su importancia estratégica y por eso su importancia durante el transcurso del siglo XIX desde el punto de vista de la vocación comercial con la cual se funda y se mantiene a través de estos 447 años de historia. Hablando de esto, yo he hecho un análisis. Mira, nosotros con los españoles empezamos a mirar, a colonizar de Pamplona para acá, con esta ruta de Ocaña. Hablabas de que la ruta también se extendió hacia Maracaibo, hacia la parte de Venezuela. Pero es que imagínate que la ruta que escogieron los antecesores de los chibchas para penetrar acá fue la misma. Llegaron por Panamá, pasaron por el Bolívar, atravesaron el río Magdalena, llegaron a Ocaña, a toda la región nuestra, y de aquí subieron a Pamplona. Con los famosos carates que quedaron acá resegados de los tunebos. Ellos hicieron la ruta inversa. Y resulta que los caribes entraron por Venezuela, por donde entraron los antecesores de los caribes. De los motilones, perdón. Los motilones. Entonces, la importancia que tenía esta región la vieron inclusive nuestros primitivos pobladores. O sea que tampoco es que haya sido una casualidad. Exactamente, si no se dio porque sí. No, no se dio porque sí, sino porque los primitivos encontraron esa ruta. ¿Por qué no siguieron subiendo el río Magdalena? Porque era muy difícil para ellos remontar a remo. Entonces se metieron por acá, llegaron, y de Pamplona llegaron hasta Bogotá. Hay una afirmación que hacen el equipo interdisciplinario que escribió la Geografía Histórica y Económica del Norte de Santander, muy interesante sobre la cuestión prehispánica. Dice, en el momento en que los españoles llegan, el territorio era un epicentro de conjunción de varias culturas. Es decir, recordemos que como no se ha hecho investigación arqueológica, pues parte de lo que uno afirma tiene que ver con los documentos de la colonia, fundamentalmente que afortunadamente nos permiten un esquema grande. Recordemos aquella famosa descripción de 1578 que da el primer inventario de tribus, que luego se va a enriquecer en 1700 y pico con otras más que iban ellos buscando. Pero lo importante de esto es que los dos epicentros de poblamiento blanco del oriente colombiano están en Pamplona primero y luego en Ocaña. La colonia pasa de una manera, digamos, según Alejo Amaya, que tiene una retórica muy simpática para escribir, la vida regalona, dice Alejo Amaya, que únicamente se alteraba cuando llegaba un funcionario real o un obispo de Santa Marta, venía en visita pastoral, y que el pueblo era dedicado, tenía una gran inclinación a la fiesta. De hecho,
como hemos hablado con la segunda ocasión con Pedro Santana, esos famosos bailes de diablitos y cucambas y los bailes del tambor, lamentablemente desaparecidos, se perdió un valioso patrimonio inmaterial, pues hacían parte de ese jolgorio, es decir, españoles, indígenas. Y esa época colonial va a permitir, en primer lugar, el fortalecimiento del comercio. Y luego, en los preámbulos de 1810, la exigencia ya de los criollos para que se les respete la autonomía territorial y también la posibilidad de comerciar. Acordémonos de los famosos estancos, que todo era centralizado en la corona, de comercializar con otros. Por eso mandan a Francisco Aquilino Jácome, el cantón de Ocaña, lo manda como delegado ante la Junta de Santa Marta, y allí lleva un petitorio bastante interesante, bastante grande, donde toca el problema económico fundamentalmente. Entonces, esos son los preámbulos. Y hay unos levantamientos, Pedro, ¿recuerdas? En 1755 y el otro finalizando el siglo XVIII, contra los recaudadores de impuestos, que son, pudiéramos decir, Pedro, como los preámbulos del levantamiento que se va a generar ya en la época de la independencia. Sí, no olvidemos que con esto que estás dándonos a conocer, Luis Eduardo, Ocaña ha tenido toda la vida una vocación comercial. Sí. Esa ha sido su razón de ser, ¿no? Aquí no hay una infraestructura fabril, aquí no existe un conglomerado obrero, aquí básicamente existen personas dedicadas al comercio, o dueños de fundos o ganaderías que normalmente se ubicaban en la parte baja de la región de Ocaña, que sería hoy la zona de Aguachica, Los Ángeles, la zona adyacente o la zona ribereña del Río Grande de la Magdalena. Esa vocación comercial lo fue durante toda su vida y lo fue durante buena parte del siglo XX, a pesar de que la estructura topográfica, la orografía, la geografía nuestra no es la más adecuada, no es la mejor para comunicarnos unos con otros, nos mantuvo relativamente aislados. Por eso, en cierta forma, estaremos hablando de que la llamada provincia de Ocaña, y no exactamente la provincia tal y como la conocemos históricamente, es decir, de 1849 al 50 y tanto, sino simplemente lo que hoy forman los municipios alrededor de Ocaña, eran autárquicos. O sea, esta región era autárquica, esta región tenía vida propia. Y vida propia porque necesitaba las cosas que consumía. Entonces aquí teníamos, a principios del siglo XX, por ejemplo, teníamos fábricas de todo tipo, teníamos imprentas, teníamos periódicos, bueno, no periódicos, semanarios mejor, semanarios. Teníamos fábricas de gaseosas, recordemos la calle que se fundó en 1925. Favorita. La Favorita, la Tisquilama que fue después. La Tisquilama también. Ya teníamos una vida propia. Esa vida se rompe ¿cuándo? Cuando el país se integra. Y cuando el país se integra, y esto lo hemos discutido en alguna oportunidad, después de los años 20 del siglo XX, es cuando se integra. Pero no demos ese salto tan grande en la historia, continuemos en la época de la gesta emancipadora, el papel que jugó Ocaña en esta lucha por la libertad, en esta lucha por la independencia. Recordemos que aquí hizo presencia Lalo y Pedro Bolívar por primera vez los primeros días de enero de 1813. No tenemos la fecha exacta, algunos hablan del 9, otros del otros 12. del 12. En ese interregno entre el 9 y el 12, Bolívar llega y Ocaña lo espera, donde hoy tenemos el comienzo de la cuestica del Martinete. Ahí está la comitiva, la de la Punta del Llano. Está la comitiva que recepciona la llegada de Bolívar aquí. ¿Y por qué aparece Bolívar aquí? También lo hemos discutido en alguna oportunidad, Lalo. Bolívar viene de un profundo fracaso, viene de la pérdida de Puerto Cabello en Venezuela, viene huyendo de su nación, de su país. Huye a Martinica inicialmente, después a Curazao, y de Curazao pasa a Cartagena. Y en Cartagena se ofrece como voluntario, se pone al servicio de los cartageneros y le encomiendan la misión de liberar de la presencia hispana el Canal del Dique. Él no debe pasar más allá de Tenerife, esa es su misión. Pero lo hace con tanto éxito, con tanto brillo, con una estrategia militar increíble, recluta cantidad de personas que llega a Tenerife victorioso y se le hace fácil continuar río arriba en su campaña libertaria.
y en ese avanzar río arriba llega aquí, a lo que es hoy Gamarra, y de Gamarra a Salto Ocaña. Por eso está Bolívar aquí, en 1813, en un acto incluso de insubordinación, de rebeldía contra las autoridades cartageneras. Sobre todo contra Labatú, que no lo dejaba quieto, exactamente. Que no le permitía ir más allá de. Esa recepción es un hecho importante porque allí van a jugar papel nodal dos mujeres que después tienen, digámoslo, mucho que incidir en la vida política de la Colombia en los primeros años de independencia. Correcto. Hablo de las hermanas Ibáñez. Pedro, No estoy- Compañía Libres de Ocaña, que eso es una de las cosas importantes del aporte de la región a la campaña de independencia. Sí, es que Ocaña, yo no sé por qué, siempre se le ha negado a los historiadores oficiales, esos que hicieron desde Bogotá la historia para que se la aprendieran nuestros niños, siempre le han negado o desconocieron olímpicamente o muy bien hecho la importancia de Ocaña. Yo sostengo que si no hubiese sido por el aporte de Río de Oro y Ocaña Y del en banco, hombres, Banco, Caña, Dinero, sí. no hubiera llegado a Cúcuta. no hubiera llegado a Cúcuta. Es decir, la campaña admirable Él hubiera no tenía fracasado. con Eso. qué, porque de los que trajo del Banco de Monpós, muchos desertaron. Bueno, llegar a, como dicen los costeños, estas lomas frías, pues ya a ellos no le gustó, y menos a pelear. Exactamente. Aquí en Ocaña encontró la forma de salir Bolívar de su depresión por la pérdida de Puerto Cabello, y de aquí cogió el impulso. Se encontró con dos mujeres hermosas y cogió el impulso de la libido, que tal vez le estaba ya haciendo daño, y llegó hasta Cúcuta. Pero ¿por qué razón se ha desconocido y se sigue desconociendo la importancia de Ocaña en la campaña hacia Venezuela? Sino, aquí nosotros fuimos los que le pusimos el banquito para que él diera el otro paso. Y Pedro, recuerde que los datos que nos suministra la revista Caritama, que son sacados de escritos de Rubén Sánchez Navarro, el que escribió sobre la llegada de Bolívar a Ocaña, el otro compañero de él, que creo que fue Luis Felipe Molina. Ellos conocieron a excombatientes de la Compañía Libres de Ocaña y los conocieron ancianos de Río de Oro, Nazario Díaz, y el otro era Quintín Sánchez. Quintín Sánchez. Entonces es interesante tocar ese tema, Pedro, porque cómo recopilan esa tradición oral. Quintín Sánchez, bueno, de la Compañía Libres de Ocaña, nuestros, no lo matriculemos en Río de Oro, nuestro, es, si no él, es uno de ellos, de los soldados más antiguos que llegaron a la batalla de Boyacá. Quintín Sánchez estuvo en la batalla de Boyacá, lo mismo que Nazario Díaz. Ellos de Boyacá no salieron a otro lado, sino Nazario siguió al lado de Bolívar en la región de Boyacá, y Quintín se fue para Venezuela con Páez. Es que fueron dos patriotas de verdad, no. Es decir, ellos estaban muy bien conectados con la independencia. Llegaron aquí a Ocaña por allá por 1828. Ya pasó toda la independencia y regresaron acá. En plena crisis, ¿no? El 28 es la época crítica en la historia de Colombia, Bueno, claro. Y aquí ellos cuentan, los historiadores ocañeros, que en las calles de Ocaña contaban todas las peripecias y todo lo que había pasado en la independencia. Pero anotemos esto, cuando ellos se fueron de acá tenían 16 años cada uno. Sí, claro. Niños, dirían hoy, ¿no? Con protección y todo, nada de reclutación de menores. Entonces, estos jóvenes llegan y comienzan a contar, y en Ocaña se conoció todo esto que se transmitió oralmente.
Lo más curioso, Quintín murió en Río de Oro, no se sabe exactamente la fecha ni el lugar donde murió. Por el contrario, Nazario Díaz, él fue a vivir a Convención. Después de 1830, de la fundación de Convención, mucha gente de Río Oro que estuvo en la fundación de Convención, son de los fundadores, con el padre Nis, Miguel Jerónimo Nis, que es fundador. Se llevó mucha gente de Río Oro a colonizar. Pues Nazario Díaz estuvo allá y murió a la edad de 96 años en Convención. Hasta última hora les contaba a los niños de la escuela cuáles habían sido sus gestas en la batalla de la independencia. Lo llevaban incluso, según la narración, ancianito para que presidiera los festejos del 20 de julio. Y como no tenía recursos económicos, le daban dinero a los niños para que los niños le entregaran a él. Es muy bonita porque pone de manifiesto un compromiso real, efectivo y concreto de la región con la independencia y haciendo un avance. Segunda mitad del siglo XIX, después de la creación de la provincia de Ocaña en 1849, hay un cambio y una figuración ahí en el esquema de las ideas políticas y del derecho constitucional que afortunadamente recoge en una obra recién publicada el doctor Yebrail Adal Linero, miembro de nuestra entidad. A las constituciones de las provincias. Las constituciones políticas de la provincia de Ocaña y se hace el análisis de las bondades del sistema federal o de la cercanía de esas constituciones con el sistema federal, los adelantos que se tuvieron. Es un libro que nosotros recomendamos porque me parece que es importante conocerlo. Finales del siglo XIX, auge de la economía, el libre cambio, sí, claro. Facilidad de comerciar con Europa y los Estados Unidos sin mayor problema, genera una acumulación de dinero que permite una cantidad de obras hechas por la famosa Junta Cívica. Aparece el Colegio de la Presentación, que comienza a funcionar en el complejo histórico en 1890 por una Junta Cívica. Se hacen juntas cívicas para construir carreteras, para construir caminos, para reconstruir la catedral que es la iglesia de Santa Ana. Después del terremoto de Cúcuta. Sí. Con el terremoto de Cúcuta. Claro. Es decir, hay un compromiso de la dirigencia social con el desarrollo de la región. Los efectos de la provincia de Ocaña en esa fase de 1849 al 57 están claramente demostrados en lo que se hizo en beneficio de toda la región. Fenómeno también interesante, la llegada de la primera imprenta en 1851, la aparición del primer periódico en 1851, en el mismo año, durante la gobernación de Agustín Núñez. Y bueno, Cartagenero, él, ¿no? Cartagenero, el que construyó la columna de los esclavos. La claro. libertad de los esclavos. 1900, el proceso de desarrollo económico, Pedro, guerra de los 1000 días. Sí, claro. Casi que todo el siglo XIX fue un siglo de confrontación intestina. Fue un siglo de lucha interna tenaz que cegó la vida de los más ilustres representantes del pueblo colombiano, lamentablemente, ¿cierto? Esa confrontación que nace desde la misma 2 años después de la independencia, del grito de independencia, digámoslo, cuando comienzan a confrontar si vamos a seguirnos por un Estado centralista o un Estado de tipo federal. Es decir, cuando tenemos los que siguen a Nariño como centralista y los que siguen a Camilo Torres. Camilo Torres Tenorio, ¿no? Tenorio. Para diferenciar de Camilo Torres Restrepo, el cura guerrillero. Esa confrontación que nace allí, hacia 1812 aproximadamente, pues se prolonga por todo el siglo XIX. Se agudiza luego de la llamada hegemonía, radicalismo liberal, llamémoslo, que es cuando el libre cambio entra en todo su furor, cuando se rompe la relación entre iglesia y Estado, cuando se produce la desamortización de bienes de manos muertas. Eso obviamente condujo a tal vez la lucha más, no digamos lo que más grande, pero sí en la que participó directamente la iglesia, que fue la guerra civil de 1876-77,
Duró entre 76 y 77. En esa confrontación, Pedro y Lalo, por primera vez, la iglesia, los sacerdotes tomaron parte activa en la lucha. Siempre habían participado indirectamente, pero esta vez fue directamente, ¿cierto? Ahí se acabó el radicalismo liberal, Lalo. Ahí, Pedro, ya no hubo más. Seguimos llamándonos Estados Unidos de Colombia, pero en la práctica ya no éramos tan radicales, ya no éramos tan liberales, porque vienen ya unos gobiernos moderados, la iglesia vuelve a tener el control de la educación, que era lo que más le preocupaba, y luego entramos ya, sí, al momento en que Núñez, que nace en el radicalismo liberal, termina creando su propio movimiento político con el hijo de José Eusebio, con Miguel Antonio Caro, el famoso movimiento de la regeneración, que condujo a la Constitución de 1886, 100% centralista, de orientación muy conservadora, y eso radicalizó aún más a los liberales que quedaban, y como consecuencia de ese radicalismo, de esa radicalización mejor, se lleva a cabo el último levantamiento del siglo XIX y comienzo del XX, que arranca en Santander, que es la llamada Guerra de los 1000 días. Una guerra que se prolonga de 1899 a 1902 y que también cegó lo mejor de nuestra juventud, indudablemente. Una guerra que terminó ganándola, entre comillas, porque ninguna guerra gana nadie, todo el mundo pierde, pero bueno, supongamos que desde el punto de vista de mantener el control político, el conservatismo se mantuvo en el poder y como consecuencia de eso perdimos Panamá, indudablemente. Y de ahí para acá no hemos tenido más guerra, ¿no? Oficialmente esa fue la última guerra civil. El país está en paz desde 1902 para acá. Sí, bueno, perdón este aparente cinismo mío, ¿no? La verdad es que hemos seguido, a pesar de ello, en una confrontación terrible, que fue toda la primera mitad del siglo XX, que fue espantosa, con la guerra, con la violencia con mayúscula, como se denomina ese periodo de los 48 al 57, 58, y de ahí para acá tampoco tuvimos paz, porque con el Frente Nacional lo que logramos fue simplemente ser demasiado exclusivos, dejar por fuera una opinión distinta a la liberal conservadora, y las consecuencias las vimos con el surgimiento de los grupos armados de izquierda. Bueno, yo retomo algo que ha dicho Lalo sobre lo de la provincia de Ocaña del 49. Otra de las cosas que a mí me han inquietado, yo pregunto, los paisas que nos están colonizando otra vez acá, valga la cuña, colonizaron todo el occidente, ¿no? Así con mayúsculas, y le hacen un monumento al hacha y al árbol. Los ocañeros colonizaron todo el oriente nuestro y nunca se nos ha reconocido este aporte a la economía, porque colonizamos toda esa región que posteriormente fue una región cafetera y panelera, que era la base de la economía nuestra. Entonces le estamos debiendo ese reconocimiento. Luego los ocañeros, ya más acá, a partir del año 39, la mayor parte de los obreros que penetraron con la Gulf a Tibún, a Orún, eran de acá de la región. ¿Qué sacaron? La fiebre amarilla, que los mató a casi todos. Desde esa época nosotros también estábamos contribuyendo al desarrollo de Catatumbo, así fuera para que los gringos explotaran el petróleo. Pero nuestra vinculación con toda esa zona, hoy que hablamos del Catatumbo, viene desde allá y ahora no se reconoce. Teóricamente nosotros vemos acá todos los reconocimientos, pero si vamos a ver en el famoso posconflicto de que se habla, inversiones y toda la acción del Estado está de convención para allá. Nosotros no podemos reclamar que nos manden millones y millones, pero yo lo dije en estos días, vienen acá, se reúnen y nos cuentan todos los proyectos y todo, ¿no?
lo único que nos queda a nosotros es la cuenta en los hoteles que ellos pagan. Después el resto no nos queda nada. Y de todo este conflicto, Ocaña quedó con la fama de que en el 39 los obreros de la Gulf mataron indios. Nos queda toda la historia de la violencia del 50, la mala, ¿no? Nos queda la mala de ahora y nos quedan los falsos positivos y por eso nos conocen. Es un panorama. Pedro, Entonces, es un panorama que nosotros estamos viendo y que a Ocaña no se merece eso. Sí, mira Pedro y Lalo, al tenor de lo que estás exponiendo, hay algo más y es un simple petitorio de justicia histórica. Ocaña no solamente se proyectó en lo que es hoy el Catatumbo, sino que fue más allá de. Si uno mira los pueblos del sur de Cesar, si uno mira Pelaya, Pailitas, más allá todavía los pueblos de la Sierra, Pueblo Bello, son poblaciones que en su mayoría fueron colonizadas por personas que se expresaron o de Ocaña o de pueblos de la provincia de Ocaña. El momento de la violencia. Ese desplazamiento propició un desarrollo y crecimiento de estas poblaciones. Incluso, Jesús, parte del desarrollo de Valledupar Sí, señor. se debe a gente de la región de Ocaña. Claro, mira, te interrumpo. El hotel más moderno, el Bajamar en Valledupar, lo hicieron los del Carmen, Valentín Quintero Sí, y señor. su familia. La primera fábrica organizada de café fue Café Marí, de Valentín Quintero. No más, por nombrar dos Sí, sí. personas que hicieron el desarrollo en Valledupar. Y hay una cosa más. Incluso la influencia llegó a Barranquilla, Sí, donde claro. la colonia provincial ocañera tuvo un impacto en la época en que don Ciro Osorio Quintero estuvo de secretario durante varios periodos de la gobernación del Atlántico. Es decir, estas cosas es importante repetirlas porque estamos tratando de mostrarle a la teleaudiencia y ojalá a Colombia por qué Ocaña es importante y por qué amerita un tratamiento diferente. El fenómeno de los últimos años que nos ha conducido a una situación caótica, a un predominio de la violencia, el aumento de prostitución infantil, violencia intrafamiliar, una cantidad de factores desestabilizadores, es digno de atención directa por los mandatarios municipales. Los alcaldes deben preocuparse no tanto por estar mostrando su figura a nivel público, sino por hacer algo para lo cual fueron elegidos. Para terminar, vamos a recordar que el 14 de diciembre a las 9 de la mañana se estará llevando a cabo en la iglesia de San Francisco la sesión solemne y pública conmemorativa de los 447 años de la fundación de Ocaña. Se le otorgará la medalla al mérito cultural Belisario Matos Hurtado a nuestro consocio Luis Eduardo Lobo Carvajalino y una noticia interesante, tendremos también para ese día un concierto de Andrea Rincón, una joven guitarrista clásica que nos va a permitir pues escucharla y con ello pues ponerle un toque artístico a Claro. esa ceremonia a la cual estamos invitando desde ya a todos los ocañeros. Quiero, Jesús, que le dé un mensaje de Navidad y Año Nuevo a los televidentes antes de cerrar. Sí, este va a ser nuestro último programa de Encuentro con la Cultura. Y agradecerle, obviamente, tanto a TV San Jorge como a la plazoleta Barbatusca por la acogida que nos brindó durante todos estos programas y aprovechar esta oportunidad que estamos ya prácticamente en diciembre para desearles a todo el pueblo cañero, a toda la teleaudiencia, que tengan unas fiestas muy en familia, muy en paz, mucha tranquilidad y que el próximo año sea muy, muy placentero, sea un año bueno, de mucha salud, de mucha alegría hogareña y que ojalá la economía repunte. Un feliz año para todos. Pedro. Bueno, feliz año para todos los habitantes de nuestra querida región histórica de Ocaña. Y no más recordarle a los ocañeros
que se van a festejar los 450 años, o no, mejor dicho, se van a cumplir, porque de festejo pues no podemos hablar. 450 años de la fundación, y por lo menos pensemos en que para darle una serenata a Ocaña podemos tener muy buenos guitarristas para dársela al mejor estilo, pero para hacer una retreta no vamos a tener una banda que nos la amenice. No, tenemos que ir un par de años, puede que para el momento tengamos una banda adecuada, ¿cierto? Para el gerente, la junta directiva de TV San Jorge, para el equipo técnico que con tanta paciencia nos ha tenido aquí durante el transcurso de este año, nuestro agradecimiento cordial para todos los televidentes que nos han sugerido cosas y las hemos tratado de cumplir aquí. Muchas felicidades, una Navidad feliz, reviviendo las tradiciones antiguas de Ocaña y un año lleno de satisfacciones, y Dios quiera que 2018 traiga buenos vientos para Colombia, que tanto los necesita.